el líder no es el que lo sabe todo, no es el mejor en todo lo contrario. Es el que sabe cómo hacer que los que sí son muy buenos en un área específica, de manera armónica, se coordinen y lleguen al objetivo. Amazing People Podcast surge para reconocer a los verdaderos héroes de las compañías, las personas, para explorar las experiencias de aquellos que día a día dan forma a la cultura, inspiran equipos y contribuyen al cumplimiento de objetivos. En cada episodio nos acompañan expertos que no solo comparten sus historias de éxito y fracaso, sino también sus secretos mejor guardados para tener equipos increíbles. Soy Marco Gant y te acompañaré en este espacio. Bienvenidos a la 6ª temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy traemos un tema que sin duda se ha convertido en algo muy común y en muchos casos también un problema, el mistrust o la desconfianza entre el líder y el equipo. ¿Alguna vez te has preguntado qué efectos tiene esta dinámica en la productividad y el ambiente de trabajo? ¿O cómo puede un líder reconstruir la confianza que ha perdido en su equipo? En el episodio de hoy analizaremos estrategias para superar la desconfianza y fomentar relaciones sólidas y colaborativas en el ambiente laboral. Además, conoceremos junto a un invitado y experto en el tema casos de éxito y herramientas prácticas para fortalecer la relación entre líderes y colaboradores. Y ahora sí, le quiero dar la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, Gonzalo Hernández, CHRO en 99 Minutos. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá y felices de que puedas estar con nosotros y poder platicar de este tema que creo que más allá de que se ha vuelto muy común, creo que es bien importante, ¿no? Entender cómo esto nos puede impactar, no solo en la confianza y la relación entre los equipos, sino en los resultados de la compañía como tal. Pero, antes de que nos vayamos a ese tema, siempre tenemos una dinámica en la que queremos que la gente conozca a nuestros invitados. ¿Okay? Entonces, esta dinámica y este espacio les decimos queremos conocerte en un minuto. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas respondiendo. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Ahora sí, el hábito que marca la diferencia en tu día a día. La constancia. Tu filosofía de liderazgo en una sola palabra. Ejemplo. El libro que más has recomendado. Te voy a decir 2. Está perfecto. El hombre que calculaba y los 4 acuerdos. El 4 acuerdos es bueno. Lo leí. ¿Con qué persona, viva o muerta, te gustaría cenar y por qué? 2 también. 2, pues. Las invitas a las 2 también. Mira, muerta, creo que Albert Einstein, tener una conversación con una persona con ese genio creo que sería algo invaluable. Y viva, Scarlett Johansson, que mi esposa no me escuche, pero son 2 razones completamente diferentes. Le ponemos un beep para que no se escuche en la grabación. Oye, ¿y cuál es la herramienta tecnológica que facilita tus días? El teléfono, definitivamente. Y esta es mi favorita. La peor recomendación que has escuchado a alguien dar o que te hayan dado a ti. Un shot más no te hace daño. Ay, se lo voy a mandar a mis amigos. No te creas. Oye, ahora sí, ya que te conocimos un poquito más, me gustaría que vayamos directamente a la conversación del día de hoy. Claro, buenísimo. Y antes de empezar y que tengamos esta conversación tú y yo como tal, me gustaría que con tus palabras nos puedas explicar un poco para ti y lo que has visto en toda tu experiencia laboral, qué es el mistrust y cuáles son los casos más comunes que tenemos hoy en día. A ver, cuando hablamos de comunicación, creo que el común denominador, y no es de ahora, sino creo que de toda la vida, cuando haces una encuesta de clima o algo, siempre el tema de comunicación está en el top 3, sí. Top 5, siempre está ahí. Y es curioso porque al final somos seres que nos comunicamos desde que nacemos, pero no sabemos cómo hacerlo efectivamente, ¿no? Y tenemos problemas de comunicación con nuestras parejas, con nuestros hijos y con nuestros equipos de trabajo, obviamente, también. Y al final el mistrust es básicamente esa dificultad para que los mensajes lleguen de manera correcta entre un líder y su equipo o entre el equipo y un líder. Oye, y a ver, si nos vamos un poquito a la actualidad y viendo como ejemplos, ya sé que hayas conocido o los hayas vivido directamente, me gustaría que me cuentes un poco si tienes algún caso real que tú nos puedas compartir en el que estas situaciones afectan directamente la productividad y el ambiente laboral. Sí, bueno, creo que todos podemos tener 1000 casos como estos, ¿no? Sin entrar en detalles, nombres de empresas o de líderes, sí me ha tocado vivir muchas veces que el liderazgo mal entendido no permea de forma correcta, básicamente porque el mensaje no es adecuado, ¿no? Y eso hace que la persona pierda credibilidad. Entonces, cuando un líder trata de que su equipo consiga un objetivo, pero lo hace de la manera incorrecta,
no lidera con el ejemplo, por eso te dije que el ejemplo para mí es súper importante en el liderazgo, no se comunica de manera correcta con el equipo, no escucha a su equipo, se rompe ese puente de comunicación y los objetivos no se logran, ¿no? Y se aplica o sea, te podría dar ejemplos muy concretos, pero sería ya entrar en detalles muy específicos de situaciones que es delicado, pero sí, afortunado o lamentablemente sí me ha tocado mucho ese tema, sobre todo a nivel de liderazgo. Yo creo que es lo más triste, porque también cuando hablamos un poco de lo que es cómo llega una persona a ser líder, un poco lo más común es que la persona era buena haciendo algo y fue creciendo y llegó a una posición de liderazgo por las razones incorrectas o sin tener los skills correctos para poder asumir esa posición. Y normalmente, sobre todo la primera experiencia de un líder es muy mala porque conoce el negocio, conoce lo que tú quieras, pero no sabe cómo manejarse con un equipo de trabajo. Y es donde empiezan los temas de comunicación, los temas de liderazgo, la pérdida de confianza, porque intuitivamente, y es algo quizás muy social, la primera forma que conseguimos para liderar es la directiva, ¿no? Es decirle a alguien qué tienes que hacer, cómo, y ni siquiera por qué, sino qué y cómo. Y sabemos que no necesariamente en una organización eso es lo que más funciona. Puede funcionar en algunos entornos, por ejemplo, los militares tienen que ser directivos, pero en otro tipo de Oye, no preguntas ni por qué. Exacto, tienes que hacerlo y punto. Pero en una organización sabemos que no. Pero quizás es la manera más sencilla de poder lograr, siendo líder la primera vez, de que tu equipo llegue a un resultado, ¿no? Y eso está muy mal, pero al final nadie nos forma para ser líderes. Nadie nos enseña cómo tener una comunicación asertiva, cómo poder manejarte con distintas personas, porque al final el tema de la comunicación es muy complejo porque hablamos de gente y cada persona es un elemento completamente diferente. Y al final poder lograr que un mismo mensaje llegue a un grupo de personas de la misma forma es muy complicado. Entonces necesitas comunicación asertiva, necesitas inteligencia emocional, y esas son cosas que normalmente nadie nos enseña, sino que vamos aprendiendo en el camino. Y dices algo que me gusta mucho, el tema de liderazgo. De hecho, el episodio anterior estábamos hablando mucho de temas de liderazgo también y hablábamos del ego que pueden tener ciertas personas en posiciones de liderazgo, ¿no? Y tú me decías, oye, de repente llega una persona que no tiene los skills correctos, ¿no? O nunca lideraron un equipo también, o es un área completamente diferente. Pues, ¿qué pasa? Al final eso se va a permear con todo el equipo, ¿no? Si el equipo no tiene la confianza para cualquier cosa, oye, la confianza para decir, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué lo tengo que hacer? O simplemente decir, oye, no creo que sea la forma correcta y poner propuestas sobre la mesa, pues al final, por más que tú como líder tengas, oye, los objetivos de la compañía súper claros, pues no los vas a lograr. ¿Estás de acuerdo? Sí, y en todo eso entra el tema de la humildad, que creo que es fundamental para ser un buen líder. Porque un líder se va a equivocar, va a cometer errores, y en la medida en que tú, independientemente de la posición que tengas, porque al final la posición es un tema de estructura organizacional, entiendas que estás trabajando con gente que también puede aportar incluso más que tú en algunas cosas específicas y que tú los escuches y que entre todos puedan conseguir soluciones. Creo que esa es la base fundamental del liderazgo, pero una vez más, ¿quién nos enseña eso? En la universidad no te lo enseña. Si empiezas a trabajar no te lo enseña. Y normalmente lo que hace uno, la referencia que uno tiene es los jefes que has tenido. Entonces empiezas a modelar algunas conductas consciente o inconscientemente de las personas que han sido tus líderes o tus jefes. Y si no fueron buenas, lamentablemente tú estás modelando cosas que no son buenas. Oye, y si hablamos, a ver, si ponemos un espacio hipotético, ¿no? Un líder que de plano, o sea, hay desconfianza en su equipo, ¿no? Han tenido malentendidos y lo que sea. ¿Cuáles crees tú que serían las estrategias o acciones que debe tomar un líder para poder recuperar más bien esa confianza que ha perdido ahorita en el equipo? Yo siempre trato, y los que me han escuchado en otros podcasts o hablando, siempre intento hacer un símil entre tu vida personal y tu vida laboral, porque creo que hay muchísimos aspectos de tu vida personal que si los aplicas a la laboral, te van a funcionar, y viceversa, ¿no? Entonces, cuando tú pierdes la confianza en una relación, sea la que sea, con tus hijos, con tu pareja, con quien sea, recobrarla es muy complicado, ¿verdad? Y para poder recobrarla normalmente tiene que haber humildad, tiene que haber vulnerabilidad y tiene que haber aceptación de la persona que cometió el error. Entonces, en un equipo de trabajo, si yo cometí un error, si yo fui directivo y perdí la confianza de mi equipo,
la única forma de yo recuperar eso, y esto quizás es un tema más humano que organizacional, profesional o corporativo, es simplemente tener la humildad de aceptar y tener la capacidad de tener esas conversaciones difíciles, ¿no? Yo recuerdo, y fue la primera vez que lo vi formalmente cuando trabajé en Novo Nordisk, había un entrenamiento específico de cómo manejar conversaciones difíciles, pero darlas y recibirlas también, porque son conversaciones que normalmente uno le huye. Sí. Eso one-on-one de feedback, cuando sabes que las cosas están complicadas, los líderes normalmente tienden a los pateas, no los tienes. O tienes tanto que decir, pero llegas al momento y, no, todo estaba súper bien. A veces es complicado porque si tú vienes con una postura y de un día para otro cambias, siempre va a haber desconfianza, ¿no? Claro. Entonces volvemos al mismo tema del ejemplo. Tú tienes que enseñarle a tu equipo con tus acciones que tus palabras están conectadas con él, con el word de talk. O sea, es fundamental para que tu equipo te crea que tú siempre digas lo que haces y hagas lo que haces. Siempre. Y me quiero regresar un poquito al principio, que tú nos platicabas todo este tema de la comunicación, ¿no? O sea, creo que al final se relaciona directamente con esto. Entonces, como oye, por más que hayas tenido ya todo un episodio de desconfianza, malentendidos, ¿no? Seguramente tienes un ambiente laboral un poquito pesado, seguro. O sea, no es que puedes llegar a un día siguiente y ya te levantaste y eres cenicienta y todo está increíble contigo, porque la gente, como dices tú, pues no te la va a creer, Claro. ¿no? O sea, va a decir como, y no, casi que se fumó el día de hoy en la mañana. Y es más un tema, ¿cómo puedes llegar con este equipo a decirles, oye, y como dices tú, tener humildad, ¿no? Para decir, oigan, creo que estas acciones estuvieron mal, ¿no? O esta actitud mía también estuvo mal. Y al final, creo que es algo bien importante. Y siento que hasta te tuve que haber invitado al episodio anterior con nuestra invitada porque se relaciona mucho el tema. Pero todo ese tema de humildad, ¿no? Y poder como que ser esta persona que acepta Eso. los errores, ¿no? Enfrente de la gente, pero al final te ayuda a que cada vez trabajes mucho más en equipo, ¿no? Que era algo que platicábamos también antes. O sea, este tema de no solo soy yo el que entrega los resultados, sino si yo no los puedo entregar, pues menos mi equipo, al final de cuentas. Mira, hay dos cosas importantes de lo que estás mencionando. Bueno, todo lo que mencionaste es importante, pero quiero resaltar dos cosas. El tema de el escuchar a tu equipo es vital. De hecho, en esa situación hipotética, antes de tú reunirte con tu equipo a decirle yo me equivoqué, deberías reunirte con tu equipo a escuchar lo que ellos piensan. Al principio te dije que uno de los libros que más recomiendo son Los Cuatro Acuerdos. Y si no lo han leído, léanlo. Es un libro muy corto, son 100 y tantas páginas. Pero el mensaje es muy fuerte, ¿no? Y los 4 acuerdos, y vas a ver que todo lo que conversemos hoy probablemente va a estar relacionado a uno de esos 4 acuerdos. El primero es que seas impecable con tus palabras, porque tus palabras tienen mucho peso, tanto en otras personas como en ti. Entonces tienes que cuidar muchísimo tus palabras y ahí vamos a todo el tema de comunicación. El segundo es no te tomes nada personal y eso es vital en este tipo de situaciones, porque justamente los menos en el trabajo. Exacto, y los conflictos entran cuando hay una situación y alguien se toma un comentario personal y no debería ser así, ¿no? Y cuando hay una crítica o algo, sobre todo una crítica destructiva, tiene mucho más que ver con la persona que hace la crítica que con la persona que la recibe, ¿no? Entonces nunca te tomes nada personal. Tercero, muy ligado con el tema de comunicación, es nunca asumas nada. Pero en el libro quizás lo toman desde el punto de vista de la persona que recibe el mensaje. Nunca debes asumir nada. Pero cuando yo hablo de comunicación siempre digo que cuando la comunicación no es correcta, no sea de una forma correcta, normalmente genera huecos. Sí. ¿Okay? Y el problema es que cada persona va a llenar esos huecos con lo que se imaginan. Con lo que, exacto, con lo que tiene a la mano. Y no está bien ni mal, o sea, es con lo que tiene a la mano. Y si cada quien llena esos huecos con cosas diferentes, es cuando empiezan los rumores, los chismes, cuentos que nadie sabe de dónde salieron, pero es porque el mensaje inicial no estuvo bien. Entonces... Y perdón que te corte, pero, o sea, la gente en lugar de ir y preguntar, ¿no? O sea, porque tienes todos estos huecos que seguramente no se llenaron porque algo no entendiste, o como dices tú, la comunicación no estuvo correcta, en lugar de ir y preguntar, los llenan por sí mismos. Correcto. Entonces, tan fácil sería como decir, oye, creo que esto no entendí, no tengo nada, y si no, pues vamos con todos los rumores y al rato es un desastre. Sí, y de hecho el libro también te dice justamente eso, pregunta. O sea, cuando no sepas algo, no tengas la información, es preferible que preguntes a que tú lo llenes. Y el cuarto acuerdo es haz todo siempre de la mejor forma posible. Sí. Entonces, regresando al tema de la confianza y la comunicación, definitivamente el ser impecable con tus palabras, o sea,
analizar cada cosa que vayas a decir, sea comunicación escrita, verbal, no verbal, tiene que tener un propósito, un fin, y tienes que haber analizado cómo vas a dar ese mensaje. Porque lo que te decía al principio, cuando manejas un equipo de 2 o de 50 personas, cada quien va a ser diferente. Y dar un mensaje, un mismo mensaje a una audiencia diferente es difícil para que todos lo interpreten de la misma forma. Entonces tu mensaje siempre tiene que ser muy neutral, tratando de que no tenga estos huecos ni se presta a interpretaciones. Muy puntual, muy directo y muy neutral. Entonces eso es base para establecer las bases para una buena comunicación. Y el tema de no asumir y de preguntar es vital. Y a nosotros nos cuesta mucho preguntar como seres humanos. O sea, es mucho más sencillo asumir no pregunto. que preguntar. Exacto. Porque también nos da miedo la respuesta. Entonces preferimos quedarnos con lo que es cómodo para nosotros y no salir de ese espacio de confort antes de enfrentar a alguien. Y volvemos al tema de las conversaciones difíciles. Oye, Gonzalo, te voy a hacer una pregunta. En toda tu experiencia laboral, ¿no? Que me contabas antes de empezar el podcast, todos los años que llevas en recursos humanos, ¿te ha tocado a ti estar en esta posición en la que digas, híjole, he estado haciendo esto mal, y que tengas que ir con tu equipo y hablar con ellos? Sí, cuéntame un poco. Sí, me ha tocado en los dos sentidos, con mi equipo y con mi jefe. Con mi equipo y creo que es algo muy válido. Cuando te dije que eran dos, que quería rescatar dos cosas de lo que había dicho. La segunda es justamente dar espacio al error, sobre todo con tu equipo. En la medida en que tú permites que tus equipos, que tu gente se equivoque y aprendan de esa equivocación, vas a tener unos equipos con mucho más empoderamiento, que se van a arriesgar más, que van a tener mejores ideas. Y van a estar mucho más motivados también. Exacto. Y todo va a fluir mejor. Pero obviamente el permitir que la gente se equivoque tiene dos cosas. Primero, no puede haber una retaliación porque se equivocó. Y segundo, tiene que haber un aprendizaje de la equivocación. O sea, esas son las dos cosas básicas. Entonces, yo, así como yo me equivoco, y cuando me equivoco delante de mi equipo se los digo, me equivoqué, discúlpenme. Y lo bueno es que a este nivel ya se vuelve algo muy natural, porque es que yo no soy más que ellos. Somos un equipo de trabajo en el que todos nos podemos equivocar. Probablemente tenga más edad que ellos, probablemente he vivido cosas diferentes y tengo alguna experiencia diferente que me puede llevar a tener más elementos a la hora de tomar una decisión. Pero eso no significa que yo sea mejor que ellos, y no significa que ellos no puedan tener mejores ideas que yo. Por eso somos un equipo de trabajo. Y siempre comparo mucho el tema del liderazgo con una orquesta, porque yo digo que el líder es exactamente como el director de la orquesta, que probablemente no va a ser el mejor pianista, ni el que mejor toca el bajo, ni el cello, pero es el que dirige, es el que se rodea de la mejor gente y sabe cómo hacer que todos en armonía logren el mismo objetivo. Entonces, el líder no es el que lo sabe todo, no es el mejor en todo lo contrario. Es el que sabe cómo hacer que los que sí son muy buenos en un área específica, de manera armónica, se coordinen y lleguen al objetivo. Te dices algo que no voy a decir me encanta, porque siempre dicen que repito me encanta, pero me fascina lo que dices ahorita porque te juro que se repite. Creo que en casi todos los episodios que hemos tenido invitados se repite el tema de rodearte de la mejor gente, ¿no? Y lo que pasa, y lo quiero relacionar mucho al tema de humildad que decías tú, ¿no? O sea, cuando eres un líder, tienes también que aceptar que te estás rodeando de la mejor gente que puede saber mucho más que tú para poder llegar a los resultados que necesitas, ¿no? Creo que cuando nos topamos con un líder que quiere saber todo, ¿no? Es el momento en el que todo se va a romper, ¿no? Porque es como, puede llegar quien sea alrededor de mi equipo, pero yo siempre voy a saber más que tú. Entonces, tu opinión la puedo tomar, pero no necesariamente vamos a hacer lo que tú digas, ¿no? Y algo que te quiero preguntar es, hoy en la actualidad nos encontramos en un ambiente, bueno, en un sistema, un dinamismo laboral que muchas veces es flexible, remoto, presencial, diferentes cosas, ¿no? Entonces, obviamente, la interacción en equipos presenciales, equipos remotos, es muy diferente, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuentes tú, otra vez, con toda la experiencia que tienes en recursos humanos y en el mundo laboral como tal, ¿cómo podemos realmente manejar todo ese tema de confianza y liderazgo cuando tenemos un equipo remoto, por ejemplo, ¿no? Porque presencial es creo que muy fácil. Oye, vamos a la oficina, nos echamos un café, platicamos, es mucho más fácil. En un tema remoto, ¿cómo lo ves tú hoy en día? Bueno, igual que en temas de liderazgo, el tema de manejar equipos remotos fue algo que tuvimos que aprender todo de manera empírica.
Y yo creo que ahí lo fundamental es, obviamente, el tema de la confianza, pero también tiene que haber de manera formal un control. Y si nosotros veníamos acostumbrados a gestionar por objetivos, que para mí es fundamental, no cuántas horas estás sentado en tu silla, a qué hora llegas, a qué hora te vas, sino este es el objetivo. Bueno, yo trato de hacerlo mucho así. Este es el objetivo, esta es la fecha. Sí, ya tú sabrás cómo llegar. Exacto, yo no te voy a decir cómo vas a llegar del punto A al punto B. Esa es tu chamba, para eso tú estás ahí. Yo te voy a apoyar, pero tienes que llegar al punto B en tal fecha. Entonces, si tú gestionas por objetivos, independientemente que te tenga al lado o que estés en tu casa, el objetivo se tiene que cumplir en una fecha. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y que yo he visto mucho en muchas organizaciones, que los líderes no están acostumbrados a gestionar de manera efectiva a sus equipos de trabajo a través de objetivos. Y no estoy hablando de micromanagement ni a qué hora te conectaste, sino definitivamente poderle establecer una meta clara a la persona y hacer que la persona la cumpla en un tiempo establecido. Si eso estuviera bien hecho, sería exactamente indiferente si estás en la casa, si estás en un Starbucks, si estás al lado mío, si estás en un cubículo, porque es un objetivo que tienes que cumplir. El tema es que todavía no somos suficientemente maduros como líderes para gestionar 100% por objetivo. Claro. Y sí es verdad que hay, bueno, como todo, hay posiciones que sí se prestan para un trabajo híbrido, Y hay otras que no, otras, exacto. Pero sí nos ha costado mucho ese tema. Y cuando hablas con la gente que está en contra del home office o del trabajo híbrido, normalmente el argumento es un tema de control. Es que yo no sé qué está haciendo la persona. Sí. Es que yo no sé. Inclusive, y ahí hay razón en ambas partes, inclusive que si está trabajando con otra empresa. Y a nosotros nos pasó. Lo vivimos con 2 personas. Inclusive alguien que estaba trabajando para la competencia. Para los dos al mismo tiempo. Sí, sí. Oye, qué vivo. Entonces, claro, necesitas tener un control. Pero yo creo que también estamos en un proceso de muchos cambios a nivel organizacional, donde tenemos que entender que lo que funcionó por 20 años y lo que funcionó el año pasado, probablemente no va a ser lo que va a funcionar. Entonces, en ese proceso de transformación, yo sí creo que en algún momento vamos a ir mucho a generaciones o a personas que busquen tener 2 trabajos. Obviamente no con la competencia y tema de conflicto de interés, pero sí que sean capaces de autogestionar su tiempo para cumplir con 2 objetivos a la vez con empresas diferentes. Y a mí eso ni me da ni me quita. Porque te repito, si tú tienes un objetivo que es llegar de A a B en... Cierto tiempo y lo llega, claro. Si tú tienes otro objetivo con otra empresa y lo logras, bien por ti. A mí no importa que cuando me deje de cumplir a mí, entonces ahí sí hay un problema. Ahí tenemos un problema. Sí. Pero no estamos ahí ni remotamente cerca, pero sí creo que en algún momento vamos a llegar allá, porque si ves, sobre todo con ciertas posiciones informáticas de IT, que se gestiona también por proyectos. Sí. Puedes tener un proyecto contigo y al final eso siempre se ha hecho los freelance. Y creo que hay mucha gente de IT, lo que dices tú, que trabaja seguramente para diferentes empresas, pero al final tiene un objetivo súper claro. Exacto. Yo tengo que entregar este proceso, esta programación en tanto tiempo y puedes tener 5 empresas si quieres, pero cada una tiene su objetivo definido como tal. Oye, y quiero retomar un poquito el tema de la desconfianza, porque tú decías hace rato que puede partir no tanto en un tema de micromanagement, sino de control, ¿no? O sea, que los líderes sienten que no tienen control sobre lo que está haciendo la gente, ¿no? Decías tú, ¿será que está en su casa? ¿Será que trabaja para alguien más? ¿Será que está en un Starbucks o en cualquier otro lugar como tal? Si lo revertimos hacia el otro lado de la moneda, o sea, por ejemplo, hacia el colaborador como tal, ¿cómo crees tú que debe actuar el colaborador para poder impulsar que su líder tenga ese tipo de confianza, por más de que tengas un trabajo remoto? Claridad en la comunicación, objetivos claros y tú como colaborador darle la tranquilidad a tu jefe o a tu líder de que estás haciendo las cosas en tiempo debido, tú mismo hacer el seguimiento sin que te lo hagan a ti. Claro, como decir, oye, estamos en esto, estamos avanzando por acá y no es ahora que el líder te esté preguntando. Creo que ahí es donde puede pasar justo esto, ¿no? O sea, si el líder es el que tiene que estar preguntando todo el tiempo, seguramente su cabeza dice algo no está bien y no están como metidos. Sí, tener como checkpoints informales, pero sí informar avances y que la otra persona pueda ver que sí hay un avance. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Si esperas hasta el día de la entrega y no entregaste y fueron 3 meses perdidos. Claro, si hay pequeños... Es el mismo tema del feedback continuo con tus equipos de trabajo de manera presencial, ¿no? Yo creo que cuando solemos establecer objetivos a 6 meses, 1 año, entonces los evaluamos cuando llega el año, cosa que es pésima.
Pero si empezamos a tener estas conversaciones, estos one-on-one constantes, que ni siquiera tiene que ser una conversación formal donde entramos a una sala y vamos a tener un one-on-one, sino esa conversación diaria contigo y con tu equipo, de tú involucrarte y saber qué está haciendo cada quien, cómo va el progreso. Eso obviamente te hace a ti poder tomar acciones de manera concreta y a tiempo cuando las cosas no se están dando como se deben dar y no esperar hasta el final para entonces tener que tomar una decisión. Oye, Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que estás hablando del tema de feedback, ¿no? Hay algo que, y digo, yo lo he estado, el tiempo que llevo elaborando como tal, que no es tanto como el tuyo, pero algo que siempre me ha como causado un poquito de ruido es que lo que dices tú, ¿no? Oye, tenemos objetivos de 6 meses, entonces pasan los 6 meses, hay que juntarnos, hay que platicar del feedback. Y yo en mi mente digo, ¿cómo te puedes esperar 6 meses, ¿no? Para revisar lo que pasaron en tantos días. Claro. Al final se te olvidan 80,000 cosas. Entonces, de repente me pasa mucho con una persona de mi equipo que tenemos el one-on-one que es semanal, por ejemplo, ¿no? Pero de repente es, o sea, lo tienes ahí, pero lo tienes puesto en el calendario y no necesariamente tiene que ser ese día. ¿Qué tal si ya lo hablaste el lunes Claro. y tienes conversación el martes y tal? Entonces, de repente llegamos y, oye, ¿tenemos algo que ver en el one-on-one? Pues no, llevamos 4 días hablando. Ah, pues perfecto. Exacto. Y creo que eso se relaciona mucho con lo que dices tú, o sea, de poder generar esta confianza. Entonces, que no te tienes que esperar un día para sentarte y platicar algo, sino que realmente tienes, en cualquier espacio puedes decir, oye, no me gustó esto, hay que cambiar esto, te propongo esta parte. ¿Tú qué piensas de toda esta parte de feedback? Sí, yo creo que esa es la forma correcta de hacerlo. Es lo que te decía, ni siquiera tiene que ser un proceso formal. En la medida en que tú integres ese proceso a tu día a día de trabajo con tu equipo, todo va a fluir mucho más rápido y mucho mejor. Oye, ¿y tú cómo llevas todos esos procesos contigo? Bueno, viendo que tú llevas toda la parte de recursos humanos de 99 minutos, ¿cómo apoyan ustedes justamente esta parte de liderazgo, ¿no? Para que generen confianza dentro de los equipos. ¿Tienen algún programa o es como, o sea, qué sucede hoy en día, ¿no? Justo estamos trabajando en este momento un programa de liderazgo de mandos medios, porque si nos hemos dado cuenta que, por ponerlo de una forma muy simple, tenemos como 3 grandes niveles: operación, mandos medios y después toda la parte de dirección. Y en el sándwich, lo más jugoso es lo que está en el centro. Ahí se toman las decisiones. Eso es justamente este grupo es el que te crea o el que te quita engagement, el que hace que la gente se quiera quedar O sea, se quiera ir. Entonces, es súper importante poder darle las herramientas y volvemos al tema del principio, no ponerlos en esa posición porque eran buenos en la operación y no darles las herramientas de liderazgo. Entonces, estamos estableciendo un programa justo para poder darles a ellos las herramientas de liderazgo, a ellos y a nivel directivo también, para que puedan ir gestionando mejor a su equipo de trabajo. Sí. Y siempre para mí la premisa es, nadie nos enseña a ser líderes. Nosotros como organizaciones tenemos la responsabilidad de crear los líderes que nosotros queremos tener. Porque inclusive si lo traes de afuera, probablemente no esté alineado con lo que tú necesitas. Entonces, No, y a veces ni siquiera se fit con la cultura. exacto. Y te das cuenta hasta que ya está ahí. Entonces, siempre lo mejor es poder tú tener tu escuela, Sí. tu academia, y tú poder crear y sí, crear a ese líder que tú necesitas para tu organización. Obviamente, cuando él se vaya, igual se va a llevar unas herramientas de liderazgo que tú le diste como empresa y eso siempre va a quedar ahí, ¿no? Entonces, creo que es una labor muy bonita empezar a educar desde adentro a nuestros potenciales líderes o a nuestros líderes de cómo ir gestionando equipos. También tenemos un programa de Champions donde personas de la operación que son buenas, se identifican con alto potencial. Entonces entran a este programa como Champions y ellos se encargan de entrenar a las personas que van ingresando a la organización. Son como las referencias para algunos temas específicos donde ellos son expertos, porque han demostrado que son muy buenos en eso específico. O sea, ellos hacen como un acompañamiento Ajá. al nuevo ingreso. Exacto. Ok. Entonces, y ellos son los primeros que tomamos en cuenta para un ascenso, ¿no? Entonces, además se hace aspiracional porque yo quiero ser champion para poder ascender. Sí. Y tienen un reconocimiento un poco diferente porque han demostrado a nivel de conocimiento, a nivel de compromiso, que son personas que se distinguen un poco del proceso. Oye, y te quiero hacer una pregunta, y esto es más yo por inculto y porque no sé, pero hablando de 99 minutos como tal, supongo que ustedes tienen una parte operativa muy grande, ¿no? Más allá de la parte corporativa. Correcto. Entonces, viendo todos estos dos mundos como tal, o sea, tú me decías un poco, oye, hay que tener una comunicación asertiva, pero de repente hay que ser neutral porque tienes públicos
distintos como tal. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tienes en tema de generar confianza cuando tienes un equipo que es 100%, bueno, no 100%, casi 100% operativo? A ver, quizás la primera dificultad es que el mensaje, independientemente del mensaje, que el mensaje le llegue a todos. Yo, nosotros tenemos 1.300 personas más o menos en la calle a nivel operativo, con las que es muy difícil tener un cara a cara, porque están todo el día repartiendo los paquetes que ustedes piden por distintas empresas que tienen e-commerce. Entonces, la primera dificultad es que el mensaje realmente le llegue a todos. Y la segunda dificultad definitivamente es que ellos sientan que es un mensaje genuino. El tema de la confianza, porque yo puedo salir dando un mensaje X. No, y cómo haces que se sientan parte, ¿no? También de, claro. Y al final, lo mismo, no quiero entrar en temas políticos, pero es cuando tú escuchas una promoción en la radio de cualquier político promocionándose, tú dices, Cualquier cosa. ¿qué necesitas tú para que ese mensaje realmente te llegue? Primero, que tú realmente te identifiques con algo, con un propósito, con una razón de ser de esa persona que está dando el mensaje, en este caso de la organización. Y segundo, que tengas elementos para creer que ese mensaje es genuino. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tratamos de darle a la gente para que crean que nuestros mensajes son genuinos? El walk the talk, el tratar de que todo el mensaje siempre venga acompañado de una acción. Entonces, si el mensaje es, en este momento estamos en una etapa difícil de organización, necesitamos reestructurarnos para poder crecer, pero va a haber un acompañamiento, entonces tiene que haber una comunicación constante de ese proyecto, de cómo vamos, de qué es lo que está pasando y dónde queremos ir. Si no, se queda un mensaje único y vacío. Sí. Entonces, siempre tratar de acompañar. No digo que lo hagamos o que lo hagamos de la mejor manera, siempre tenemos áreas de oportunidad. Si alguien nos escucha y dice, pero eso no lo hacen, tratamos de hacerlo de la mejor forma, a veces no es sencillo. No, y creo que, a ver, también con equipos de ese tamaño, o sea, no es fácil. Sí, ¿no? pero creo que al final lo importante es que el mensaje siempre tiene que estar respaldado con una acción, sino es como la inflación, es cuando tienes mucho dinero que no está respaldado detrás con algo, un valor. Entonces se genera inflación. Cuando tienes un mensaje que no está respaldado con una acción, entonces se genera algo negativo que hace que ese mensaje no sea válido. Y era lo que hablábamos, ¿no? Todos estos gaps en los que si la gente lo entiende, lo va a llenar con lo que se les ocurre. Y creo que al final eso, tú lo decías, ¿no? O sea, empiezas a tener mayor rotación, la gente no está contenta, no se quiere hacer otro lugar como tal. Y decías algo que dijiste, oye, no quiero entrar en temas políticos, pero me hace mucho sentido lo que dices, porque al final ese tipo de mensajes, o sea, cómo le vendes a la gente el futuro de la compañía, ¿no? También depende de si se van a subir o no se van a subir al barco como tal. Entonces, ya hablabas de la política, por ejemplo, y se me vino ahorita a la mente, ¿no? Cuando dicen algún político por ahí, de, oye, queremos ser Nueva Zelanda, ¿no? Queremos ser como tal. Y es como decir, oye, pero en lugar de quiero ser como ellos, ¿por qué no ser la mejor versión de nosotros? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, en lugar de tratar de que la gente conecte con algo externo, es como logras que conecten pues, con lo interno, con lo que quieres lograr como tal, ¿no? Correcto. Y te tengo una última pregunta, como tal, de este espacio. Si tú tuvieras una última cosa que hacer hoy en día, o sea, en tema como de estrategia, ¿no? Pon tú que te vas a cambiar a otra empresa, por así decirlo, ¿no? Entonces vas a dejar la empresa actual en la que estás y dices, oye, la última estrategia que les quiero dejar para que realmente puedan potencializar el tema de comunicación asertiva, liderazgo, todo lo que al final nos va a generar un equipo de confianza. ¿Cuál sería esta estrategia que le quieres compartir a la gente que van a implementar? Mira, quizás yo no lo veo como algo que yo pudiera hacer de manera puntual. Más bien es algo que considero que he estado haciendo durante todo el tiempo que he tenido 99 minutos y lo que normalmente hago en otras organizaciones. Para mí es vital empoderar a tu equipo para que si tú no estás, nadie se entere. Es decir, que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones, que entiendan cuál es la estrategia, hacia dónde queremos ir y ellos puedan reorganizarse para lograr ese objetivo. Pero tú no puedes hacerte indispensable como líder. Como el famoso, si me voy de vacaciones, Exacto. que pueda todo estar funcionando sin Entonces, que tú empoderes a tu equipo, que tú los hagas crecer, para mí es fundamental. Si yo tomo un equipo acá y me voy cuando me vaya, o me cambian o lo que sea, que el equipo esté acá. Mi equipo no se puede quedar al mismo nivel que yo lo tomé. Entonces, hacerlos crecer a ellos, darles más responsabilidades. A mí me gusta mucho darles proyectos, más allá de sus responsabilidades del día a día. Si tú le asignas un proyecto a una persona, le estás dando la capacidad de gestionar
recursos, tiempo, tener la responsabilidad si se logra o no, y eso los hace crecer como líderes. A veces inclusive gestionar o tener que comunicarse con otras partes del equipo y tener que lograr esa comunicación. Si tú les das la oportunidad de hacerlo sin que tú estés en el medio y que ellos resuelvan, ellos van a crecer como profesionales, como personas, como equipo, y además va a haber una confianza y una credibilidad mucho mejor entre el equipo. Entonces, como te digo, no es que yo diría esta es la estrategia o esto es lo que yo creo que es un trabajo del día a día de uno como líder, de poder empoderar a tu equipo para que crezca y cada día sea mejor como equipo. Y el día que tú no estés, o cualquiera de ellos pueda tomar el liderazgo o pueda seguir funcionando de una manera efectiva así tú no estés. Me encantó la respuesta. Oye, Gonzalo, y dando un poco de cierre, ¿no? A lo que estamos hablando, al tema de mistrust, confianza, liderazgo y toda esta parte. Ya eres parte de los más de 50 speakers que hemos tenido en este podcast, así que felicidades por estar con nosotros. No. Pero antes de cerrar, tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado hoy en día? Mira, el mejor consejo me lo dio mi papá hace muchos años. Yo empecé estudiando administración porque no tenía ni idea de qué quería estudiar. Creo que a muchos nos ha pasado un poco y fue una decisión muy pragmática de hacer algo en lo que yo sintiera que podía tener oportunidad, ¿no? Administración, todas las empresas tienen un área de administración, pero realmente no era lo que a mí me gustaba. Y yo decidí retirarme de la carrera. Estuve 2 años y algo y me retiré, inclusive en medio año, estuve casi 1 año sin hacer nada. Y en ese año fue muy duro para mí a nivel personal porque yo sentía que no tenía rumbo, no sabía. Pero te retiras porque decías como, no me llena, no, o sea, no me veía trabajando en administración, detrás de un escritorio, y todo se une y uno no se da cuenta por qué hasta que pasa, ¿no? Y justamente lo que a mí me faltaba, y yo no lo sabía, era combinar esa parte, porque sí los números me gustan, sí la parte, obviamente, de estrategia y todo me gusta, pero sí le faltaba la parte humana. Y era lo que yo no entendía hasta que empecé a estudiar relaciones industriales. Pero en ese gap, en ese tiempo, yo no sabía qué hacer. Sí. Y obviamente pasaron muchas opciones, desde tomar una carrera técnica o ponerme a trabajar. Pero al final el apoyo que tuve de mi papá fue fundamental. Y el consejo siempre fue, y un consejo no es algo que nadie haya escuchado, pero cuando te toca a ti lo entiendes, y es lo que vayas a hacer, hazlo porque lo quieres hacer y siempre intenta ser el mejor. Entonces, eso fue muy importante porque también me alejó de muchas de volver a tomar una decisión por conveniencia inmediata y más bien empezar a buscar realmente cuál era mi propósito y qué era lo que me llenaba. Y fue cuando conseguí esta carrera por tema del azar también, porque una persona que yo conocía empezó a estudiar relaciones industriales y yo no tenía ni idea de la carrera. Y así empecé a conocerle y me llamó la atención. Y entré otra vez a la universidad. Y bueno, 5 años de carrera y aquí estoy. Oye, y justo qué complicado es, o sea, cuando tienes que tomar esta decisión de qué estudiar, ¿no? O sea, porque creo que nadie está preparado, ¿no? Y hay hoy en día tantas opciones que tipo sales al mundo y dices, sí, o sea, ¿cuál será la que me llena? ¿Cuál día más? Y exacto, y ahorita creo que lo que no pasaba antes, ¿no? ¿Verdad? Creo que la gente se está tomando mucho más el tiempo para definir hacia dónde, qué es lo que quiere hacer. Y está bien. Y está súper bien, porque al final, y lo seas tú, ya no vas a entrar a un trabajo que pues vas a odiar por 5 años, ¿no? O sea, también eso mentalmente tiene una afectación gigante y en tu resultado y en lo que tú quieras como tal. Entonces, creo que conecto mucho con lo que te dice tu papá, porque al final, aunque ya hayas pasado ese espacio de, oye, ya pues estudiaste lo que hayas estudiado, ya ni modo, ¿no? Si te fueron los 4 años o eso, con lo que tú quieras, cuando entras al mundo laboral es otra historia, completamente, ¿no? Y ya estar, no sé, hay gente que puede estar en un escritorio de 8 a 8 o de 8 a 6, pero si no disfrutas el 8 a 6, o sea, sí, tiene que ver 100% con tu propósito de vida, con quién eres, con qué te motiva. Y al final, entender esas cosas es muy difícil, ¿no? Siempre nos lleva mucho tiempo de reflexión y a los 16, 17 años estamos pensando en otra cosa. Todos, bueno, hoy todos quieren ser TikToker, YouTuber. Sí. Y creo que son etapas que uno tiene que ir quemando. Creo que sí es... No, a ver, quizás seguimos con esos acuerdos, como dice el libro,
preconcebidos que nos tocan a nosotros, los asumimos no porque querramos, que es, estudias, entras a la universidad, tienes que estar en la universidad, sales a trabajar. Y quizás tomarse ese tiempo, no para irte de fiesta, pero sí tomarte ese tiempo para entender realmente qué es lo que quieres hacer, tener distintos trabajos, ver realmente qué te mueve, qué te motiva, y después tomar una decisión mucho más acertada, nunca va a ser tiempo perdido. Eso. Tiempo perdido es que empiezas a estudiar una carrera que no te Y gusta. te vayan 5 años. Exacto. Totalmente. Oye, Gonzalo, pues, primero que nada, muchas gracias por haber estado en este espacio. Ya, tan rápido. Ya tan rápido. Yo no quisiera cerrar, pero ya se nos está cerrando el tiempo como tal. Pero muchas gracias por haber estado acá, compartirnos más que tus consejos, pues tu experiencia, ¿no? Que al final de cuentas, mucho del por qué tenemos gente acá es gente que puede compartir cosas que ha aprendido durante muchos años también y que estoy seguro que la gente que nos está escuchando, pues los puede anotar, los puede aplicar literalmente el día de mañana en su vida y en su trabajo como tal. Así que gracias por estar acá y compartirnos y pues esperamos verte también en otro espacio. No, gracias a ustedes. Fue un placer, un honor. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Y bueno, para lo que pueda aportar, ayudar, siempre estoy a la orden. En LinkedIn me pueden conseguir, me pueden escribir. Intento responder lo más que pueda. Pero sí, definitivamente creo que estos espacios son muy importantes, sobre todo para la gente que todavía no sabe hacia dónde va, o los que están empezando inclusive en su carrera. En la época mía, obviamente, era muy difícil tener la visión de alguien que estuviera ya. Normalmente alguien iba a la universidad y te daba una charla, pero ahora hay una exposición a la información infinita. Entonces creo que es muy importante también tomarse el tiempo y el espacio para escuchar podcasts y escuchar opiniones de otras personas y entender cómo se pueden ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y eso nos da también muchísima más amplitud a la hora de saber cómo tomar decisiones, inclusive cómo relacionarnos. Entonces, nada, aprovechen estos espacios lo más que puedan y con gusto, cada vez que pueda aportar, aquí estoy. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Esperamos verte en algún otro espacio de Creana y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast.